Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, el tema de la decencia en este tiempo, pues es un tema que sería bueno aclarar porque algunas personas podrían creer que decencia tiene que ver con la plata en el bolsillo o tiene que ver con los títulos académicos. O con hipocresía, pues que es también, ¿cierto? Sí. Sí, no, partimos de una base y es que vivimos tiempos indecentes, indiscutiblemente, porque la decencia se ha definido como esa escogencia que yo hago de lo mejor para poder vivir yo y entrar en contacto con los otros. Que, por ejemplo, en los diccionarios, al menos el de Corominas o el de la RAE, hablan de compostura, ornato, de decoro, lo que corresponde a cada, que es el adorno que corresponde a cada persona. Pero ¿cómo nos adornamos? O sea, esa ha sido como la gran discusión. ¿Qué es lo que adorna a un hombre? Si uno toma a un hombre como Maimónides, él diría lo que adorna a un hombre es la estimación que se tiene por él, o sea, el respeto, la autoridad que él desprende, la forma que tiene de entender el mundo y comunicárselo a los demás. El mismo Spinoza dice que cuando uno sabe algo, logra una idea correcta, la tarea es comunicársela a los otros, porque esa idea le va a servir no solamente al que la encontró, sino al que la buscaba y no la había encontrado. Entonces ahí, con relación a eso, gira el elemento de la decencia. La decencia es un principio moral, o sea, es diría yo, es el logro moral, es hacer que la costumbre se vuelva la mejor posible para la persona y para los demás. O sea, la decencia opera en grupo. Yo solo conmigo no puedo ser decente, pero en grupo es donde yo ejerzo la decencia, ejerzo la compostura, ejerzo el tino, la pertinencia. Nosotros vivimos en tiempos muy impertinentes, donde se está tratando de que el otro asuma posiciones que no son de su interés. Eso es una impertinencia, porque la pertinencia simplemente es a ver qué está dentro del interés del otro y cómo podemos mejorar eso que está dentro del interés del otro. Por ejemplo, es lo que hacemos nosotros los profesores. Un profesor debe ser pertinente con sus alumnos en tanto que la materia que da se adorna de tal manera que el otro quiere aprender eso que está recibiendo, y ahí es donde se genera la pertinencia. Cuando aparece el interés del alumno, el profesor no tiene de otra sino agrandar ese interés y resolver las preguntas que nazcan de ese interés. Eso es decencia. Y ahí viene una cosa interesante, porque al principio hablábamos de que la decencia puede ser hipocresía, no es posar de decente, no es asumir una teatralidad frente al otro. La decencia es algo que demuestra la calidad del espíritu del otro. Ahora, ese espíritu tiene que ser creado, ese espíritu no aparece de buenas a primeras. Y al no aparecer de buenas a primeras, la decencia está muy ligada hoy en día a lo que es el concepto de moderno. ¿Qué es lo moderno? Porque es que lo moderno no es que yo compro una computadora y soy moderno, ni que tengo un BlackBerry y soy moderno, o de que he viajado mucho y soy moderno. Eso no genera modernidad. La pregunta es, ¿qué tan moderno es usted para entender eso nuevo que está llegando? Entonces, esa pregunta, ¿qué nos hace modernos?, habría que llevarla a los mismos orígenes de la palabra modernidad. Algunos autores
sostienen que la modernidad comienza con el descubrimiento de América, donde en muchas partes de la Tierra, al descubrirse América, de muchas partes de la Tierra viene gente a América para fundar nuevas opciones de lo anterior. O sea, aparece la Nueva Inglaterra, la Nueva Escocia, la Nueva Ámsterdam, la Nueva Holanda, la Nueva Suecia, la Nueva España, la Nueva Andalucía, la Nueva Granada. ¿Qué quería decir eso? Que el hecho de modernizar, de poner nuevo, implicaba que lo anterior se iba a mejorar. Entonces, cuando los ingleses se toman Nueva Ámsterdam, la van a nombrar Nueva York. Y a partir de ahí desarrollan una ciudad que va a ser mejor que York. Y cuando se llamaba Nueva Ámsterdam se va a desarrollar una ciudad mejor que Ámsterdam. Entonces mire que esa sola palabra nuevo, la nueva tal cosa, lo que está diciendo es que aparece alguien que tiene un concepto decente, o sea, vamos a mejorar las condiciones ahora, ya que anteriormente las que teníamos no eran buenas o presentaban problemas. Entonces, con el hecho de lo moderno, aparece también el concepto de lo decente, que una persona decente es aquella que trata de estar mejorando cada vez para convertirse en modelo de otros, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en todo el siglo XIX, lo que sucedió en el siglo XVIII y lo que se destruye en el siglo XX cuando aparece la indecencia, o sea, la pérdida de decencia, que diríamos nosotros se da en el momento en que se produce la Primera Guerra Mundial, y en esa Primera Guerra Mundial lo primero que se pierde es el concepto de verdad. Lo primero que se pierde es la diplomacia, que era un acto de decencia. O sea, nos reunimos, veamos los problemas, tratemos de solucionar primero esos problemas en la mesa, etc. ¿Por qué se pierde el concepto de verdad? Porque cuando aparece la guerra, lo primero que aparece es la propaganda, y la propaganda inmediatamente crea un enemigo que no existe, pero frente al cual la masa se va a enfrentar porque está asustada. O sea, eso ha sido siempre, pues, desde los griegos, que creaban un enemigo que eran los persas, y esos persas eran bestiales, eran monstruosos. De esa manera, si los griegos iban a la batalla y se enfrentaban a los persas y ganaban, eran unos héroes. Si no ganaban, eran hombres en capacidad de enfrentar lo peor. Entonces siempre se jugaba con eso. Siempre ganaban. Siempre ganaban, claro. Hay una película que se llama Los 300 que muestra muy bien eso. Cómo inventaban los griegos a los persas. Cómo los persas tienen varios brazos, 3 ojos en la cara. O sea, son monstruosos o bestiales, en tanto que los griegos aparecen siempre ordenados, aparecen como seres humanos, aparecen como el orden necesario para no ser un monstruo. ¿Y qué hace el orden necesario? Enfrentar la monstruosidad. Entonces, en las guerras lo primero que se pierde es eso, porque hay que inventar al enemigo. El enemigo no puede ser como yo, porque entonces si es como yo no lo ataco. Eso, por ejemplo, sucede en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de las Trincheras, donde entre bandos opuestos, alemanes y franceses, por ejemplo, llegaron a celebrar Navidad entre ellos, cuando se dieron cuenta que lo que había en esas trincheras eran muchachos jóvenes que tenían miedo, que se morían llamando a la mamá, que sufrían porque no les llegaba carta de la novia, etcétera, y entienden, somos iguales, entonces celebremos una fiesta entre nosotros. No somos enemigos, y eso creó que apareciera una propaganda furiosa,
y en esa propaganda furiosa el otro era monstruoso. Entonces lo primero que se pierde es la verdad, o sea, lo primero que se pierde es la decencia. Porque es que la verdad es un hecho de decencia, es un acontecimiento de decencia, debido a que la verdad apunta a que la confianza entre los seres humanos se mantenga vigente. Pero cuando aparece la mentira, esa confianza se pierde y se empieza a dudar del otro. Y hay una cosa muy complicada, porque en la mentira se crea la confusión. O sea, no estoy seguro de quién es el otro, en tanto que la verdad me asegura quién es el otro. Y por eso el hombre decente es un hombre que maneja verdades que son buenas para él y para los demás, y no se sale de esa línea de verdad. O sea, no es gratuito el mandamiento de no mentirás. Sí, cuando se habla de no mentir, se habla simplemente de que la confianza entre los seres humanos se mantenga, de que esa confianza no se rompa, porque si se rompe la confianza, se rompe el sentido de la comunidad, y no se puede trabajar con alguien que me es sospechoso de algo. Y eso, por ejemplo, es un problema del siglo XX. ¿Eso lo usan los estados todo el tiempo? Sí y no. Depende de... Yo no diría que todos los estados. Por ejemplo, hay países donde la verdad se mantiene siempre, como Dinamarca, que es tremendamente clara. La misma Noruega, Suecia, donde a veces sí caen, pero donde, por ejemplo, los medios de comunicación son realmente un cuarto poder. O sea, el medio de comunicación se lo va a llamar cuarto poder porque vigila sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Al vigilar esos tres poderes anteriores, se convierte en juez de lo que ha elegido, y parte de lo que buscarán los medios de comunicación será que ninguno de esos tres poderes mienta, con el fin de que la gente realmente sí se sienta gobernada y no se sienta manejada por la propaganda, que fue, por ejemplo, lo que pasó todo el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, las últimas guerras en Irak. Han tenido más de propaganda que de otra cosa, o sea, han tenido más de mentira que de otra cosa, y a partir de ahí se pierde la decencia. Me acuerdo de una canción de Serrat que dice, que tiene una frase muy linda, y es adecentar el local. Llegó fulano a adecentar el local. O sea, volver decentes todos los que habían en ese bar. Y al volver decentes de todos los que volvieron a ese bar, la conversación se volvió grandiosa. Claro. Porque todo el mundo dejó de cuidarse de hablar de lo que decía y dijo lo que tenía que decir. Nosotros hemos manejado un principio de indecencia muy bravo, que ha sido el mantener las apariencias. Aparente que usted es así. Y de ahí viene el problema de cuando las apariencias se rompen. Cierto que se rompen muy fácil, porque de todas maneras uno es regido por una parte inconsciente muy poderosa, y ahí es donde aparece una frase que usan mucho las señoras: cuando la mona se viste de seda, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, uno evidencia lo que es, necesariamente evidencia lo que es sin quererlo. Eso es lo que en psicología se llama los actos fallidos. Y cuando Freud descubre los actos fallidos, se da cuenta quién es el otro. Se da cuenta que la apariencia que tenía el otro es rota por ese acto fallido, por esa ejecución que hace de algo que no quería hacer, pero el inconsciente fue más fuerte que el control que imponía el yo para que eso no se pudiera decir. Entonces, la decencia, como la inteligencia, como la modernidad, es una construcción. O sea, nadie nace decente.
Ese es uno de los problemas, que yo puedo heredar plata, puedo heredar tierra, puedo heredar objetos, pero no puedo heredar construcción moral. Por eso a los niños hay que estarlos educando permanentemente. Por eso cada generación hay que volverla decente, a cada generación hay que volverla humana, porque nadie nace con esas condiciones. Y ahí es donde la educación cumple un papel fundamental. Por eso la modernidad que se da o al principio del descubrimiento de América, o como muchos sostienen, después de la Revolución Francesa, cuando aparece la Ilustración, esos conceptos hay que estarlos repitiendo, hay que mostrar el resultado, y ahí se adecenta la gente. Entonces, ser moderno implica que no solamente tengo algo nuevo, sino que entiendo que ese algo nuevo que tengo y que le doy un uso para mí y para los demás. ¿Por qué cree que la decencia nace con la modernidad? ¿O es lo que le estoy entendiendo? A ver, nace la esencia de ahora, porque hay otro tipo de criterios. Antes de que apareciera la modernidad, la decencia estaba montada sobre una serie de conceptos filosóficos y teológicos, en los cuales una persona era decente en la medida en que su fe era grande. Y eso fue más o menos lo que sucedió con Tomás de Aquino, con todos los filósofos medievales. En tanto que a partir de la modernidad ya aparece ese concepto que se llama la razón. O sea, había un momento en que no había razón. No quiere eso decir que no fuéramos racionales. Por eso muchos teóricos dicen, ¿qué pasa si se acaba la razón? Nada, no pasa nada. El mundo sigue funcionando, las costumbres siguen funcionando, pero aparece ese concepto que se llama razón, y a partir de ahí nos interesamos mucho en el funcionamiento del mundo. O sea, ya fragmentamos el mundo y empezamos a tratar de entender las leyes y principios que rigen cada parte del mundo. A partir de la modernidad, el mundo ya se ha descubierto, ya se sabe que es redondo. Entonces, ahí vamos a ver entonces qué consiste la geografía, en qué consiste la astronomía, en qué consiste la física, la química. Y eso genera otra forma de pensar. Aunque sigue siendo los que llevan o tratan de llevar todo eso que descubren a la vida social para interpretar esas leyes de la naturaleza dentro de las formas de gobierno que tienen las comunidades, se vuelven decentes, en otros términos, se vuelven desarrollados. Civilizados tendría también que... Sí, no, porque la civilización está dada por la construcción de ciudades y por el comportamiento civil o cívico que tengan las personas. Y en la modernidad pasa algo más, porque la civilidad viene de mucho antes. O sea, si nosotros hablamos del siglo de Pericles en Grecia, es un siglo de una altísima civilidad. Por eso es que aparecen los filósofos, aparecen los grandes artistas. Hablar es lo más importante para un griego en el siglo de Pericles, se desarrolla la escritura. Ese siglo de Pericles, que es el 500 antes de esta era, crea un momento culmen en el mundo civil. Lo mismo va a pasar con la Roma de Augusto. O sea, en el momento en que César Augusto toma el poder, Roma tiene un crecimiento impresionante y van a tomar de gobiernos anteriores lo mejor. Entonces los romanos empiezan a estudiar a Cicerón, aparece Séneca, etcétera, etcétera, y logran altísimo nivel civil. Pero a partir de la modernidad, la civilidad se mezcla con los descubrimientos. Entonces, cuando Newton, por ejemplo, hace una descripción del mundo comparando el universo con un reloj y a Dios con el relojero que le da la cuerda,
Él dice, si existen estas leyes en el universo, donde las órbitas son invariables, donde cada cuerpo mantiene una tensión entre uno y otro, pero nunca rompen esa tensión, eso se puede llevar a lo social. Entonces, todo lo que de la ciencia que se descubre se va a aplicar o a tratar de aplicar, como quiso Kant, por ejemplo, en las sociedades. Y muchas empiezan a regirse por un símil de las leyes de los descubrimientos que hacen. Entonces, por ejemplo, Kant funcionaba como un reloj y al mismo tiempo funcionaba como un planeta. O sea, salía a tal hora, hacía una órbita exacta, volvía a la casa, al punto de que la gente sabía qué hora era cuando veían pasar a Kant. O sea, llevó lo del descubrimiento a la vida cotidiana. Entonces, lo que antes era civil, que prácticamente había nacido de la mitología, del comportamiento de los dioses, de las reflexiones que se habían hecho para vivir bien en comunidad, luego se va a volver una civilidad que tiene como fundamento o como premisa o como referente la ciencia, lo que descubre la ciencia, y vamos a funcionar de esa manera. Hoy vemos, por ejemplo, como muchos de nuestros comportamientos se parecen al comportamiento de las máquinas. Por ejemplo, yo estoy atravesando una calle, hay un semáforo, eso es una señal que me dice si puedo seguir o no. Y ahí cuando uno mira una ciudad por encima con una serie de comportamientos, estos van por la derecha, estos van por la izquierda, aquel tiene que parar, etcétera, está viendo uno una maquinita que está funcionando. Y que está funcionando muy bien, a menos de que aparezca el indecente, que es el que se atraviesa en el semáforo en rojo, el que pasa por mitad de la calle, y esos serían como los virus de esa máquina que estamos viendo. Por eso la modernidad a nosotros nos toca con la decencia, porque yo no puedo tener la decencia de un griego o la decencia de un romano simplemente porque yo ya también estoy marcado por la ciencia, por nuevos conocimientos y por la tecnología. Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar. Entonces es que si yo me pongo a ir como un griego quedo completamente descontextualizado. Entonces de ahí que la modernidad o una persona se vuelve moderna en el momento en que asume una posición frente al descubrimiento que tiene o a la tecnología que usa, y esa persona se preguntaría, a ver, esto que estoy usando me permite hacer mejor una tarea, pero ¿cómo me mejora a mí y cómo mejora a los demás? Esa es la actitud decente. Sí, porque hay mucha gente que simplemente asume la máquina hasta que se integra la máquina y es maquinizado por la máquina, y ahí pierde toda decencia, porque le empieza a dar valor a lo que no tiene ese valor. En algunos programas nosotros hemos hablado de la creencia de que las máquinas son superiores a nosotros, por ejemplo. Eso es una pérdida de decencia, porque precisamente uno es decente cuando no le da el valor que no tiene a algo que uno mismo hizo. O sea que la decencia es una actitud ética. Es una actitud ética. Sí, es una actitud de comportamiento, claro, es una actitud moral, o sea, yo me comporto para lograr lo mejor de mí frente a la acción que realizo. Entonces alguien se siente, pongamos un pianista. Un pianista es un gran pianista cuando da lo mejor de él frente al piano. No cuando llega uno sin conocimientos de tocar piano y lo que hace es ruido. Claro. El que hace el ruido es un indecente, porque se atrevió a usar algo que no sabe qué es ni cómo se usa, a menos de que alguien diga yo lo limpio y me comprometo a que el piano queda brillante. Esa es una actitud decente, porque da lo mejor de sí frente a eso. Entonces, mucha gente está ahora frente a una computadora y no está dando lo mejor de sí, sino lo peor de sí.
La computadora no tiene la culpa. Claro. Por eso siempre se ha dicho, cuidado con la televisión. No, la televisión es un gran invento. Los que producen la televisión son los que hacen la televisión. La Claro. máquina no, la máquina es un medio. La publicidad es un gran invento. Ahora, si usamos mal la publicidad, si hay una actitud indecente en el uso de la herramienta no es la culpable. Claro. Soy yo. Entonces, por eso la modernidad se va a pegar tanto de la decencia moderna. O sea, estamos llenos de datos, llenos de herramientas nuevas, frente a los cuales tenemos que ejecutar una serie de acciones con previa reflexión. Yo eso para qué lo voy a usar, y eso cómo me va a mejorar a mí, pero lo más importante es cómo va a mejorar a los demás, porque la decencia opera creando territorio seguro con las otras personas. O sea, la decencia no es otra cosa que un estado de seguridad. O sea, cuando se sabe que uno ha fallado en la decencia, cuando le da miedo pasar por algún lado, ahí falló en algo, por eso nos da miedo. Hay mucha gente que se mete a lugares muy complicados, pero como han sido decentes con la gente y con lo que había en esos lugares complicados, no les da miedo. El otro sí. O sea, aquí hay mucha gente que dice, no, es que a mí me da miedo bajar al centro de Medellín. Claro, porque usted ha sido un indecente con el centro. Ha sido un indecente con las personas que se mueven por el centro, pues eso le da miedo. Otro que vive ahí no tiene ningún problema. Se ha ido acomodando y ha ido manejando una serie de conexiones con los demás, donde los demás y él son confiables. Entonces, ahí hay una cosa que es muy interesante, porque nosotros perdemos la decencia cuando la culpa la tiene el otro. ¿Cómo así? Sí, claro, cuando yo le echo la culpa al otro. Y cuando no reconozco mis propios errores. Ahí ya hay un acto terrible de indecencia. Por eso que cualquiera le podría decir que no le ha hecho nada al centro, le ha hecho nada a la gente que vive en el centro, pero le da mucho miedo de bajar al centro porque habrá personas indecentes allá que le atacarán, lo atracarán, le quitarán el bolso, y eso no tiene, dirán que no es culpa de quien está bajando al centro. A ver, hay un principio de decencia, y es que si eso está así de complicado, pues llevo lo mínimo conmigo. Llevo lo mínimo conmigo. Y a partir de ahí no se agrede. Pero si usted se va con lo mejor que tiene, agrede. Si usted demuestra que es superior a los demás, agrede. Y eso es un acto de indecencia. Es que la decencia no es otra cosa que sentido común. O sea, en un momento yo me comporto con sentido común a través de 3 elementos. Primero, no hay cosas insignificantes. Eso genera sentido común. Lo que me es insignificante me está diciendo que soy ignorante frente a eso. Pero a lo que yo le doy significado, se convierte en algo que yo ya conozco. Entonces no hay nada insignificante. Hay ignorancia por parte de nosotros frente a esa insignificancia. Hay alguien que se ofusca porque hay piedras en el camino. Si no fuera ignorante frente a las piedras, encontraría que esa montaña contiene tal cosa, que está cayendo por esto, y que la solución inteligente es quitar las piedras o pasar por un lado, etcétera. Entonces mire que lo primero es darle significado a las cosas, porque o si no usted explota, y cuando explota lo que está es generando o demostrando lo ignorante que es. Segundo, la tolerancia. La tolerancia, tengo que saber las razones del otro. No necesariamente va a estar de acuerdo con él, pero sí saber por qué lo hace. Y no convertir al otro en un estorbo. Uno de los actos más comunes de indecencia es que yo voy por aquí porque me detienen.
como si los otros no tuvieran también derecho a estar ahí. Donde yo trato de abrirme camino a la brava, donde entra la intolerancia, donde si usted no piensa como yo, lo anulo. Eso es indecencia, necesariamente. Y tercero, hay un hecho muy indecente y es que nos da miedo entrar en contacto con el otro. Lo excluimos. O porque es de tal raza, o porque es de tal condición económica, o porque le falta esto o aquello. Por eso a los santos siempre se los ha tenido como, a los santos y a los justos, y los ha tenido como modelos de decencia. Es porque ejercieron esto que acabo de decir, porque le dieron significado a las cosas, porque fueron tolerantes y porque no excluyeron, ¿cierto? Y porque no excluyeron. Entonces, hay un hombre que toma el mundo por los deseos, por lo que él quiere que sea el mundo, y a partir de ahí ese hombre se vuelve indecente. El mundo es como es. A partir de ahí voy a entrar en contacto con el mundo, ¿cierto? Hay un pensador judeo-alemán que se llama Martin Buber, y Buber establece muy bien el tú y el eso. Cuando el eso que está allá se vuelve tú, cuando yo ya lo entiendo y cuando sé qué es. Por eso la fenomenología, a principios del siglo XX, hizo hasta lo imposible por entender la esencia de las cosas. O sea, eso que está ahí no es gratuito. Eso que está ahí tiene un lugar en el mundo. Por eso Husserl, después Edith Stein y un montón de gente trataron de ejercer a través de esa filosofía trataron de hacer una metodología para darle significado a lo que no lo tenía, o sea, tener más mundo. Ahora, dando el significado, me adecento porque entro en orden. Es que la indecencia es una cuestión de desorden. No es otra cosa. Una persona entre más indecente, más desórdenes mentales tiene, más problemas tiene, no ha logrado estar en orden. La decencia me coloca a mí en un estado de orden. Esto, logro esto para mí y para el otro. Y además, según la Real Academia, es un estado de dignidad. Dignidad en los actos y en las palabras. Sí, claro, es que una persona es digna cuando demuestra que está tan ordenado que los demás quieren ser como él. Porque el orden no genera dolor. Es que todo se remite a eso, ese famoso derecho, el único derecho al que tenemos todos los seres orgánicos tenemos que reclamar es no me haga sentir dolor, porque el dolor me desordena. Eso es todo. El dolor desordena y lleva a cometer errores, lleva a un montón de cosas. Por eso es tan peligrosa esa educación donde de pronto, como ha sucedido en los últimos años, han desordenado a las personas, han desordenado a los niños, por ejemplo. Los niños en Colombia no reciben la primera materia que tiene que recibir un ser humano, historia, antes que cualquier cosa, antes que aprender a sumar, antes que saber biología, tienen que saber historia para poderse ubicar en un lugar, para entrar a ordenarse. O sea, yo estoy aquí, entonces si estoy aquí, ¿qué es lo mío? Y fuera de eso se ha manejado, y si dan historia, maneja la manera más peligrosa del mundo, que es la de los concursos que hay en televisión y eso. La historia no está compuesta de personajes y de fechas, está compuesta de acontecimientos. El personaje es gratuito, claro, es coyuntural, pero el acontecimiento. Entonces, a partir de ahí la gente viene desordenada. Yo a veces me pregunto, una cantidad de gente en Medellín que no tiene la más mínima idea de la historia de Medellín. O sea, habitan un cuerpo extraño. Cuerpo extraño. Y en ese cuerpo extraño se indecentan. ¿Por qué? Porque no saben qué es eso.
Ahí hay una cosa que llama mucho la atención. Entonces, perder la decencia es perder el orden. Ahora, el orden hay que aprenderlo. Se aprende. ¿Por qué? Porque ha habido hombres muy ordenados anteriormente. Y porque le han dicho a uno, ordenarse es hacer esto. Hay algo, por ejemplo, el mismo Leonardo da Vinci se preocupó mucho por la etiqueta. ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a limpiar la boca? ¿Qué cubierto vamos a usar? Eso no lo hizo él para llamar la atención, sino para decirle al otro, hay un orden. Y en ese orden debía haber limpieza, porque a partir de la suciedad usted se desordena. Se siente mal. Y usted ha dicho que eso nos iguala a los animales. Así, claro, en la medida en que yo me desordeno, me parezco más a un animal. En la medida en que me ordeno, me alejo más del animal. Entonces, la decencia es ordenarse debidamente para estar bien con uno mismo, la famosa epimeleia, el cuidado de sí, tal cosa. Pero cuido de mí para que los otros puedan entrar en contacto conmigo, para que no me rechacen y para que yo pueda influir en ellos y ellos puedan influir en mí. De resto, el cuidado de sí no es que yo empiezo como Michael Jackson, en paz descanse, a buscar respirar aire puro, a que le den una cosa a la otra, no, eso no tiene sentido. El cuidado de mí es cuidar de mí para que los demás me admitan, para que frente a los demás yo tenga principios de reconocimiento y a partir de ahí se pueda debatir conmigo a igual altura. Eso sería el cuidado de sí. Por eso cuido de mí o hago el cuidado de sí, porque de la misma manera el otro hace lo mismo y así estamos cuidando de todos. En el caso de la modernidad lo que me ha dado es herramientas para encontrar mejores órdenes, para encontrar mejores formas de entender las cosas. Por lo tanto, a medida en que yo me apoyo en la modernidad, en que voy descubriendo las leyes de la naturaleza, en que vemos lo bueno que podemos hacer con la naturaleza, eso también se puede llevar a la decencia porque yo mismo me he mejorado a partir de ahí. Y la pregunta es, si encontramos el orden, ¿por qué nos desordenamos? Que esa es la gran pregunta. Claro. ¿Qué le pasó con la modernidad a la decencia? ¿Por qué volvemos a caer en los ídolos? Dándole a la tecnología, que además la dan por ciencia, pero es una consecuencia de la ciencia, la tecnología, pero no es la ciencia. Dándole a la tecnología todo el poder. Todo el poder. La tecnología ordena, pero no crea el sentimiento del orden, que es lo que me permite mejorar. Por eso una máquina nunca mejora ella misma. Por el contrario, va desmejorando hasta que se apaga. Memo, es que esa es la pregunta del millón. Tenemos en este tiempo como todas las herramientas, como toda una historia para mirar y poder vivir más decentemente y no lo hemos logrado. A ver, el problema es que en la medida en que aparece la tecnología, el hombre se esconde a jugar con ella, se vuelve más solo. Y al estar más aislado, vuelve y recupera el estado de naturaleza, vuelve y recupera el egoísmo, vuelve y recupera el miedo, vuelve y recupera el temor al otro, etcétera, etcétera. ¿Quién creyera eso? Anteriormente se necesitaba mucha gente para hacer una tarea, por lo tanto todos estaban juntos y cada uno hacía la tarea para que el otro la pudiera continuar, etcétera, etcétera. Hoy en día no. Las personas mayores se quejan mucho de que los niños de hoy no salen a la calle a jugar con los amiguitos, sino que se pasan todo el día pegados de un computador o de un juego y no están socializándose. Fuera de que no se están socializando, lo que están haciendo con ese aparato es ejerciendo toda la agresividad que tienen. O sea, están en plena selva. Lo que pasa es que la selva es tecnológica.
Entonces están en un juego donde él dispara, mata, destruye. Porque si yo me socializo, la socialización es lo que me lleva a que yo no pueda destruir. Porque el otro es un juez de mis acciones. Pero cuando yo estoy solo, destruyo, hago lo que sea. Entonces cada vez se le da más poder a, pues, vamos, ese tipo de juegos que están muy cuestionados hoy en día. Es que está haciendo el otro, está ejerciendo inteligencia o está ejerciendo estado de naturaleza. Otros dicen que simplemente se están, digamos que preparando para la época que les va a tocar vivir, que va a ser pura época tecnológica y de computadores. Se preparan para eso, pero en una enorme soledad. O sea, se preparan dependiendo de la máquina. Si la máquina se daña, esa persona se daña. Queda anulada. Claro, es que ese es el problema. Hay gente que se enloquece porque se dañó el celular o se fundió la computadora. ¿Por qué? Porque anulado en la máquina, anulado él. Ahí es donde se ve un caso de alguien que no se ha hecho la pregunta. A ver, esto es una herramienta. Si se daña, ¿yo qué hago? Ahí aparece un ser moderno. Claro. Ahora, si esto, como esta máquina, lo más seguro es que llegue un momento en que falla por una o X razón, voy a repartir mi tiempo tanto para la máquina, aparece un ser decente. Que es un juego que es muy interesante, de que yo no puedo depender de algo, porque si dependo de algo he perdido una cosa muy importante que es la libertad. La libertad no es zafarse de algo, sino mejorar más que ese algo de lo que yo dependo. Entonces, yo no puedo mejorar la computadora, supongamos, porque no sé de informática ni nada, pero puedo mejorar como alguien que usa la computadora. Esto es para esto, ya, plum, 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 mejoro, ya. Dejo otro espacio para esto, otro para esto, otro para esto. De esa manera, lo que suceda, yo lo controlo. Pero si yo convierto en la única razón de mi vida lo que yo tengo, eso que tengo me esclaviza y cuando se daña, intenta destruirme. Eso pues lo estamos viendo, gente que si le rayan el carro, pasó cualquier cosa y no se dan cuenta que eso es una lata. Claro. ¿Cierto? Y que no va a pasar nada porque a mí no me hace el carro. Me haces cómo conduzco el carro, pero a mí el carro no me hace. Claro. A mí no me hace un equipo de sonido, a mí lo que me hace es la música que yo escucho y los niveles que yo uso. Entonces que uno ve un montón de gente en estado de naturaleza luciendo todas sus indecencias. Claro, y grandes indecencias, porque se está buscando demostrarle al otro que él está mal, que él es pobre, por ejemplo. Eso es un acto de indecencia total, total. Se buscará que mi presencia no genere dolor en el otro. Pero en la medida en que yo entro a demostrarle al otro que soy superior, que tengo más posibilidades, me he vuelto un indecente y he perdido la modernidad. Porque es que el hombre moderno, a través de la información, a través del concepto, sabe cuál es el orden de las cosas. Ahora, ¿cuántos son modernos? Si se contarán en los dedos de la mano. Porque mucha gente, confundiendo la ciencia con la tecnología, cree que ha desarrollado una gran inteligencia porque maneja la tecnología. Eso es lo que llaman los tecnócratas. El tecnócrata es alguien que le da un orden al uso tecnológico, pero que nunca es capaz de solucionar un problema científico. Uno es moderno cuando está solucionando problemas científicos. Porque las máquinas, hemos llegado al punto de que una máquina puede operar otra máquina. Por ejemplo. Entonces, operar máquinas no da ningún tipo de inteligencia. Lo que da el tipo de inteligencia es el control que yo tengo sobre esa máquina y la no dependencia que tengo sobre esa máquina.
¿Qué sería por eso es que se enseña matemáticas y hay que hacerla en un tablero? Es que usted no puede depender de una calculadora. Claro. Usted tiene que saber hacer la cuenta. Usted no puede depender de un programa informático. Usted lo tiene que saber rayar. Eso, entonces, porque si se daña la máquina o el famoso cuento, pues, de siempre, que lo desea comentar este programa, es que se dañó el sistema. Y le damos cuerpo al sistema. Y le damos autoridad al sistema. Se dañó el sistema. Se cayó el sistema. Pero, señor, usted no es el sistema. Usted no alimentó ese sistema. O no cayó en cuenta que usted era superior al sistema. Por ejemplo, que eso es otra cosa. ¿Cierto? Entonces, de ahí que todo este asunto de lo decente es simplemente buscar lo mejor para mí y para los demás. Eso es lo que me da decoro. Eso es lo que me da dignidad. Y lo moderno es utilizar ese conocimiento para ser cada vez más decente. Porque si no lo ha utilizado y se ha vuelto indecente, de nada vale que usted tenga cualquier cosa. Con esta reflexión hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema de la decencia.